informarle y preguntarle a la persona si eso es realmente lo que quiere para su carrera. Porque yo, como bien mencionabas, he visto gente a la que, me hago cargo y me hago parte, a la que le hemos estrellado la carrera por ponerlos en posiciones de mayor responsabilidad cuando no querían tomar ese rol. Hola y bienvenidos a un episodio más de Fuera de la Caja, un podcast de GBC TV, un espacio creado por y para emprendedores que buscamos generar soluciones ágiles y prácticas para nuestros proyectos. En esta ocasión, tuvimos el placer de entrevistar a Mariel Graupen. Actualmente, Mariel dirige PowerBox, equipo de profesionales especializados en diversos servicios de recursos humanos. Mariel nos explica diversos temas sobre el manejo del capital humano, desde la capacitación, inclusión, el coaching y la gestión del desempeño. Si gustan conocer más de este importante tema, dejamos su correo y redes sociales para que la puedan contactar. Los dejamos con Mariel Graupen y Roberto Ojeda. Hola Mariel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias que aceptaste la invitación y que estás aquí en el programa. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, para iniciar un poco la charla del día de hoy, quisiera abordar el tema de la importancia que tú has encontrado en que las empresas, las consultoras, se abran al mercado brasileño. El tema del portugués en América Latina pareciera que está un poco ajeno, ¿no? Pareciera que los que hablan español estamos en un lado, Brasil está en otro lado, y a pesar de que somos vecinos, casi no nos hablamos, ¿no? Conocemos que ahí en Sí. tu consultora se atienden a empresas brasileñas, ¿no? Y obviamente en inglés, pero sobre todo enfocándonos al tema del idioma portugués, ¿no? ¿Qué relevancia tú le has encontrado? ¿Qué importancia has detectado que esta situación tiene? Y te diría que es una importancia alta o relevancia alta. Hoy por hoy, tener personas en el equipo, o en mi caso en particular, que también hablo portugués, es un activo muy importante. Lo era, bueno, yo vengo del mundo corporativo, lo era en su momento porque nos permitía comunicarnos mejor, eh, pero lo que ha pasado a partir de la pandemia es que las contrataciones en Latinoamérica y en el mundo se están dando muy a nivel virtual, y Claro, para aquellos profesionales que tenemos la posibilidad de hablar portugués, eh, nos abre una puerta que antes estaba totalmente cerrada. Lógicamente, no quiero decir con esto que eh, los brasileños no quieran hacer eh, em, entrenamientos que no sean en portugués. Lo necesitan porque es su idioma, su lengua materna, y entonces es muy difícil aprender habilidades en un idioma que una persona no domina, digamos. Eh, y entonces, para los consultores, creo que es un activo súper importante, y el mercado brasilero es enorme, con lo cual gigante, también ¿no? es una oportunidad súper importante. Eh, eso no significa que sea tan fácil acceder, ¿no? Muchas veces sucede que, bueno, como entrenadores o consultores de habla hispana, el que hace la contratación, suponte, porque es el líder del proyecto, o porque la región está en México, y decide contratar a un profesional mexicano que habla portugués, o está en Colombia o en Argentina y contrata para la región Claro. un profesional que también hable portugués, ¿no? Creo que es súper relevante y que es algo que eh, en los equipos de consultoría debemos tenerlo muy, muy presente, porque es un mercado ávido de formación, y realmente muy interesante para ingresar para los consultores, ¿no? No porque no haya excelentes consultores allí, sino porque, bueno, son oportunidades
estamos abriendo, ¿no? ¿Tú alcanzaste a ver, más allá del tema de idioma, un tema cultural muy diferente o realmente dirías que los conceptos que se aplican, ¿no? En el resto de la región son muy válidos también en Brasil? Por supuesto, cada país tiene su idiosincrasia, Ujú. y en mi carrera, bueno, yo actualmente trabajo con muchísimos países de Latinoamérica y también lo he hecho como responsable de recursos humanos para Latinoamérica, trabajando desde el lado corporativo, con lo cual me parece que la idiosincrasia de cada país debe ser respetada y es muy diferente, es muy diferente. Ahora, después está el contenido. El contenido, cuando es, digamos, el contenido es uno. Cuando uno trabaja con la teoría de tal o la teoría de cual y la lleva, ¿no?, a la capacitación, el contenido es único. Ahora, después lo que me parece sí que hay que pensar es, bueno, cómo ajustamos las dinámicas que hacen sentido, no sé, incluso desde el lenguaje, ¿no? En Argentina para Brasil, ¿no? Me parece que ahí, por supuesto, hay diferencias culturales y hay cosas que pueden ser muy, no sé, como un icebreaker, por ejemplo. Bueno, puede ser algo muy divertido para un grupo de personas, no sé, de Chile, y puede no serlo para un grupo de personas de Brasil o de Argentina. Creo que, Sí, pero desde el contenido, eh, las dinámicas didácticas, yo no veo diferencias. perfecto. Ahora, yéndonos un poco más al tema de lo que ustedes realizan, ¿no? En Powered Box, que es la consultora que tú diriges, Así es. se enfoca en entrar al tema capacitación. Y con el tema capacitación a empleados, ¿no? Que las empresas estén preocupadas, ¿no? Por darle asistencia a sus empleados. La pandemia vino y revolucionó todo y pareciera que ahora hay Zoom por todos lados y todos tenemos que ser parte. Em, ¿Cómo o cuál clave tú encontraste para que realmente este proceso de capacitación, ¿no? En una época que fue nueva, cambiante, muy dinámica, realmente funcionase, ¿no? Con este periodo de este Sí, último año. nosotros hacemos, bueno, capacitación, hacemos parte de asesoramiento de recursos humanos y hacemos también mucho acompañamiento de equipos y coaching ejecutivo, ¿no? Y todo hubo que adaptarlo a la virtualidad. Yo te diría que una de las cosas que en capacitación específicamente se modificó es el tiempo. ¿Ok? Antes, nosotros, bueno, yo trabajo también en alianza con otras consultoras, salíamos a un cliente a una jornada o media jornada, que era todo el día, 8 horas o 4 horas, a veces eran 2, 3 días, dependiendo de los programas. Eh, bueno, eso hoy no es posible, porque las personas estamos muchas horas frente a la computadora y la capacidad de concentración para una actividad, por ejemplo, de capacitación, en nuestra experiencia, es efectiva cuando es de 2 horas. ¿Ok? En otras cosas que no son capacitación corporativa, sino que es que la persona lo elige, puede haber de 3 horas con un break, pero lo ideal son 2 horas para decir, bueno, cuánto foco y cuánta atención puede prestar una persona, ¿no? Mientras está con la computadora y le entran mensajes y Claro. hay tantos estímulos por afuera que no es que en la presencialidad no existieran, ¿no? Probablemente existían, pero bueno, pedíamos que pongan los teléfonos, también ahora lo pedimos, ¿no? Que pongan los teléfonos en Sí, silencio y demás. Después creo que también es un desafío y creo que ahí muchísimos consultores, por lo menos de Latinoamérica, eh, que conozco y con los que he compartido espacios, nos hemos ocupado de aprender
nuevas maneras de hacer que tienen que ver con la tecnología y tienen que ver también con la agilidad. Porque con la tecnología, porque tuvimos que encontrar espacios dentro de lo tecnológico para hacer cosas que antes hacíamos presencial, desde la función de grupos pequeños de Zoom, que ya todos nosotros lo sabemos manejar, hasta espacios compartidos como Mural o Willow, o bueno, hay una cantidad de herramientas hoy por hoy muy interesantes, ¿no? Mentimeter, para hacer distintas cosas que hacen que los encuentros sean más ágiles. Y la otra cosa, en la agilidad me refiero a, bueno, cómo encontramos dinámicas que la agilidad propone, como las estructuras liberadoras, por ejemplo, para traer a la conversación, que también se hacen en lo presencial, pero hacerlo en lo virtual, ¿no? Y creo que, bueno, de esa combinación es que logramos capturar la atención de las personas, ¿no? Muy bien. Ahora, hay un concepto de los que ustedes manejan, ¿no? En los servicios que PowerBox ofrece, que son los agentes multiplicadores dentro de la empresa, que se me hace muy importante, ¿no? Me gustó mucho cuando lo vi, porque pareciera que en este tema de capacitación a veces es, bueno, que venga el experto, nos dé la charla, se fue el experto y la charla se olvida, ¿no? Sí. Y esto de que tengamos a alguien dentro de la empresa que esté capacitado, que sepa darle seguimiento, creo que es clave, ¿no? Sí, hay varias maneras de ver a los agentes multiplicadores desde mi punto de vista, sobre todo porque, bueno, también las, digamos, las metodologías fueron mutando y se van actualizando, ¿no? Eh, y una de las formas de verlo es, bueno, cómo nosotros detectamos a esos multiplicadores, no solo porque sean quienes conocen y después multipliquen el conocimiento, sino también porque de alguna manera son los agentes del cambio, ¿no? Okay. Y en ese sentido también es interesante, digamos, encontrarlos y darles no solo la capacitación, sino el empoderamiento para que lo hagan dentro de la organización. Y además, creo que el concepto más actual tiene que ver con el aprendizaje colaborativo, ¿no? Esto que bien señalabas, Roberto, de, bueno, viene el experto, nos da una serie de entrenamientos, después el experto se va. Es muy interesante que lo traigas porque cuando yo comencé hace 7, 8 años mi actividad privada, ofrecía un servicio que era, lo llamábamos follow-up o seguimiento, que era, después de la capacitación, un servicio de continuar con reuniones periódicas para ver cómo esos grupos habían llevado, o ese grupo de personas habían llevado ese aprendizaje a la práctica y hacer un poco de mentoring para que eso que aprendimos hace unos meses lo podamos poner, y las empresas no lo contrataban. Wow. ¿Por qué? Por esta idea de que, bueno, yo contrato, la capacitación es este espacio en donde nos juntamos, viene el experto, da lo que sabe y, bueno, se aprendió, no aprendió, o si lo llevó a la práctica, yo cumplí, ¿no? Entonces, y también con este espíritu de agentes multiplicadores y de aprendizaje colaborativo, a lo que apuntamos es, bueno, no llames al experto, detectemos juntos agentes multiplicadores, personas que dentro de la organización sean como evangelizadores de eso que estamos tratando de llevar culturalmente a la organización hacia un determinado lugar, ¿no? Y entonces, bueno, preparemos como un train de trainers, ¿no? Preparemos a esos
a esas personas que van a ser como esos líderes de esa cuestión dentro de la organización. Claro. Porque desde mi perspectiva, y esto tal vez en la mirada antigua es bueno, pero atenta contra el trabajo de tu empresa. Pero yo creo que es al revés. Yo creo que en ninguna de las áreas que nosotros abordamos debemos generar esta especie de dependencia del cliente con el consultor. Es como el Nosotros, doctor un poco, ¿no? claro, nosotros me parece que lo que tenemos que hacer es generar programas, instancias, aquello que consideremos que el cliente necesita, de una manera tal que lo dejemos como instalado y que después el cliente pueda hacerse cargo y hacerse dueño de eso. Y nosotros sí podremos hacer, como yo te decía, una mentoría, un seguimiento, seguir asesorando a HR, pero no que sea una cosa consultor dependiente, porque entonces Claro. nunca se apropia. Y desde el punto de vista del aprendizaje colaborativo, siempre asegurarnos de que todos los que estamos participando de esa acción, eh, para todos los que participan es una oportunidad de aprendizaje. Porque si no se torna en algo como decías al principio, ¿no? Viene alguien de afuera, deposita lo que sabe y queda ahí, ¿no? Y el que aprendió, aprendió, y el que no, Al siguiente habrá año, otra ¿no? capacitación otro año. Tal Oye, cual. Mariel, en tu experiencia, más allá de el conocimiento técnico, ¿cuál crees que deberían de ser las cualidades, aptitudes, el perfil, ¿no? De estos agentes multiplicadores dentro de la empresa? Porque a veces pareciera que, ok, es el que más conoce del departamento o el que técnicamente sabe un poco más, ¿no? En cuanto a la operación, pero muchas veces ese perfil no es el idóneo, ¿no? Para el tema No, de permear estos cambios. ¿Cuáles consideras tú que fueron esas cualidades, esas habilidades para que alguien pueda ser considerado, ¿no? Como un buen elemento en este sí, aspecto? yo creo que hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Una es eh, el compromiso con, con lo que se va a multiplicar, digamos, Ok, ¿no? Porque a veces es habilidades blandas, a veces es un programa que tiene que ver con la cultura organizacional, a veces es la implementación, no sé, depende de dónde esté la empresa, puede ser desde 5S hasta Six Sigma, de, no importa, o puede ser algo que tiene que ver con un beneficio para los empleados, o puede ser algo que trae un cambio de cultura, un cambio de sistemas, puede ser cualquier tema, ¿no? Y comparto que a veces se cree que, bueno, el que más sabe de un tema es el agente multiplicador. No, porque uno es el compromiso, que tiene que ver con la actitud. O sea, cuánto yo quiero que esto suceda en la organización en la que yo me desenvuelvo. claro. Entonces, yo realmente quiero ser promotor de este cambio, ¿no? O de esta nueva eh, habilidad o lo que sea que se está por implementar, lo voy a hacer desde un lugar de convicción y de compromiso con eso, más allá de que me encuentre con un montón de escollos en el camino, porque también es cierto que yo voy con mi bandera y me encuentro con gente que dice, no, acá siempre lo hicimos así, ¿por qué tenemos Llevamos que 20 años cambiar? así, ¿no? Ah, Llevamos bien. claro, y ahora vienen con esto, a alguien se le ocurrió, ¿no? Las cosas que solemos escuchar en las organizaciones. La otra cosa creo que la persona tiene que tener una habilidad también para transmitir, Ok, porque todos nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra formación, incluso escolar, ¿no? Eh, profesores que sabían muchísimo de su materia, sí. pero que no podían lograr que nosotros como alumnos sintiéramos algo hacia Interés siquiera, ¿no? ese que, claro, ¿no? Salvo aquel que tenía el mismo, no sé,
un interés natural por alguna cosa, ¿no? Sin nombrar, por supuesto, recuerdo mucho un profesor mío de la facultad que venía con el libro, se sentaba y prácticamente leía los capítulos del libro. Y yo pensaba, para mí, para leer los capítulos del libro no necesito venir a la clase. No necesito un Lo leo en profesor. mi casa, en todo caso venimos, le hacemos preguntas si tenemos dudas, y después nos toma exactamente lo que dice en el libro, que fue lo que pasó, ¿no? Ahora, aprendí no mucho. Primero eso, no aprendí mucho. Segundo, no me dio la oportunidad siquiera de, tal vez, interesarme por algo que a priori no era lo que más me podía interesar. Claro. Entonces creo que esos agentes multiplicadores tienen que tener también esa habilidad para transmitir. Porque a veces saber mucho de algo no nos garantiza que somos o que fluimos bien, aunque nunca lo hayamos hecho, que fluimos bien en esto de transmitir al otro. Y ahí creo que los equipos de recursos humanos o incluso consultores externos debieran preparar a las personas o hacer algún tipo de assessment, de diagnóstico, de quienes sí pueden ser agentes multiplicadores en ese sentido, ¿no? Sí, porque también creo que llegar a imponer y te dices, te toca a ti ser, sin haber hecho un análisis previo, no va a llegar a buen Exacto, puerto, ¿no? exacto. Por eso creo que hay diagnóstico, hay herramientas muy eficaces para también hacerlo. También es bueno, como tú dices, bueno, armar algún tipo de postulación interna, vamos a hacer esto, quién se quiere sumar, ¿no? Y siempre hay gente que está dispuesta a dar lo mejor de sí, y hay otra que a lo mejor tiene las condiciones, pero que no quiere sumar a su esfuerzo de trabajo alguna otra cosa más, ¿no? Claro. Muy bien, pasemos ahora a otro tema que es muy, muy importante, creo, que es el coaching ejecutivo. Y bueno, hemos escuchado últimamente un boom, ¿no? Del coaching como herramienta de trabajo personal, ¿no? De introspección, de conocernos un poco más, orientado más bien como hacia la persona, como hacia un trabajo individual. Eh, pero enfocándolo ahora al tema que sirva hacia la empresa, ¿no? Como una herramienta que nos ayude a sacar lo mejor de los individuos con el fin para la empresa. eh, ¿Cuáles dirías tú que son las claves para que este coaching ejecutivo dé los mejores resultados? Eh, Primero creo que es muy importante tener claridad para qué se está solicitando el coaching ejecutivo. A veces nuestros interlocutores directos son las personas de recursos humanos y en la medida de lo posible, digamos, siempre es lo ideal también reunirse con el jefe directo de esa persona. A veces no se puede por las dinámicas empresariales y porque la propuesta viene de recursos humanos con el ok del jefe, pero el jefe no se involucra demasiado, pero lo que es muy importante es saber cuáles son los objetivos, qué Ok. es lo que se pretende lograr. Porque una de las características del coaching es que es una metodología, una disciplina que trabaja sobre un qué claro, un objetivo claro. Bueno, ¿qué es lo que queremos trabajar? ¿Qué es lo que queremos lograr? Y en función de eso, con la dinámica, bueno, ¿para qué queremos lograr esto? ¿Qué es lo que queremos conseguir? ¿No? ¿Y qué es lo que estamos buscando en que después podamos traducir en conductas observables, Ok. ¿no? Entonces, es una herramienta en ese sentido muy poderosa. Entonces, ¿cuáles son las claves? Primero, tener claro qué es lo que queremos lograr. Segundo, eh, ideal que el jefe directo esté involucrado y que la persona esté involucrada. A mí me ha tocado trabajar muchas veces con empresas en donde a la persona viene y le dicen, te van a dar un coaching. Y eso es todo lo que le explican. Entonces, bueno, yo, digamos, también trabajo,
más allá de que trabajo con recursos humanos y con el jefe, en que, bueno, comuniquémoselos, cómo hacemos para hacer reuniones tripartitas, etcétera, a veces esto es posible y a veces no es posible por cultura organizacional, por lo que fuera. Bueno, es importante que el coach lo trabaje con su coachee para lograr la adhesión, porque el que va a tener que trabajar es la persona que está viniendo a este espacio, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué sabe? ¿Qué es lo que él cree que tiene que mejorar? ¿No? Y empezar por donde él cree que más lo necesita, ¿no? Eh, y como en todos los caminos, bueno, a veces la persona tiene muchísima resistencia y es también obligación ética del coach comunicar si esa persona no está dispuesta a hacer cambios, ¿no? Claro. Por más que la empresa esté decidida a hacer una inversión, corresponde éticamente decir, bueno, esta persona no quiere, no está abriéndose al espacio. También es un trabajo del coach, que es una de las competencias importantes, generar ese espacio de confianza para que la persona pueda abrirse y también pueda compartir por ahí algunas cosas que tienen que ver con sus jefes, con la empresa, ¿no? Y decirlo abiertamente y saber que ese es un espacio de confidencialidad, Claro. en donde lo puede expresar independientemente de que, bueno, tiene que resolver, si quiere, algunas cuestiones para seguir adelante, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta. Sí, 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 muy bien. Y quisiera preguntar ahora si la herramienta del coaching, tú la has encontrado como eh, con un mayor beneficio o digamos que orientada hacia un mejor enfoque para situaciones dadas. Digamos, nos ayuda bien para cuando queremos ascender a alguien de puesto o a lo mejor es bueno para cuando un empleado está, no sé, viene de desempeños bajos y queremos optimizarlo o nos ayuda para cuando alguien, no sé, cambia de departamento. ¿Cuáles son esas situaciones que a lo mejor en la vida laboral, ¿no? De los empleados viene mejor el coaching? Eh, en mi experiencia, siempre que las personas que decidan, digamos, porque hay alguien que solicita, ¿no? Ya digo, el jefe directo, recursos humanos, eh, que la persona con la que se va a trabajar, que ellos crean firmemente que la persona tiene las condiciones para eh, cambiar de puesto, a ir a otro departamento o mejorar su desempeño en el rol que está teniendo, ¿no? Primero es eso, porque a veces la misma persona no lo sabe o no lo cree. Nosotros, digamos, los coaches, estamos convencidos que si la persona quiere, tiene todos los recursos para hacerlo, ¿no? Okay. Y si no, y si se trata de alguna habilidad, esa habilidad se aprende, pero es otro, ya no es el coaching, es más capacitación. Eh, el coaching tiene más que ver con lo conductual, ¿no? Con poder avanzar en determinadas cosas que tienen que ver con cómo me comporto yo frente a determinadas situaciones. Entonces, yo creo que tiene que ver con, por lo menos en mi amplia gama de clientes, de repente personas que la empresa esté pensando en promover, sin embargo, detecte que hay algunos aspectos sobre los que hay que trabajar para preparar a esa persona para cuando llegue. Ese sería, digamos, esa es la ideal, para que cuando yo lo promueva, no sé, a un puesto gerencial, esas cosas que hoy veo que están pasando en su rol de jefatura estén ya como trabajadas, maduradas, ¿no? Después está la persona que fue promovida a una posición de mayor responsabilidad y se encuentra con algunas dificultades que tienen que ver con cómo esa persona se comporta frente a determinadas situaciones, ¿no? Con su equipo,
cómo se comunica con sus jefes. Entonces, y ahí te diría que están todas las gamas de gerencias y de ascensos que se te ocurran, ¿no? Podemos estar hablando de gerencia de primera línea o de una gerencia intermedia, sea una gerencia de primera línea, o entre mis clientes también están CEOs de compañías, ¿no? Que están en el puesto de CEOs y necesitan, les toca, entre comillas, lidiar con determinadas situaciones y necesitan como un espacio para reflexionar, aprender, escucharse, que alguien les haga de espejo de cómo trabajar, por ejemplo, con un equipo de management que tiene personas que hace mucho que trabajan en la empresa, personas con las que han sido sus pares y ahora él es el Claro. jefe, digamos, hay infinidad de situaciones. Yo no creo que necesariamente el coaching sea la herramienta, por ejemplo, cuando lo que vemos es un problema de desempeño Okay. en cuanto a lo técnico, ¿no? Una persona que desde lo técnico está fallando, no creo que esta sea la herramienta. Sí me parece que en cuanto a lo que son las competencias cualitativas, trabajo en equipo, comunicación, relacionamiento eh, con los pares, relacionamiento con los jefes, relacionamiento con las cosas que vienen desde la empresa, ¿no? Porque a veces nos encontramos con personas en roles de responsabilidad que transmiten a sus equipos sus propias frustraciones, bueno, etcétera. Ese es el campo donde nosotros podemos, el conductual, digamos, en Claro. el que nosotros podemos intervenir, ¿no? Ahora que lo comentaste, creo que hay un punto bien interesante en el tema de las promociones cuando no son acompañadas de este proceso, ¿no? Porque pareciera que la promoción es decirle al empleado, reconozco tu trabajo, reconozco que lo estás haciendo bien, confío en ti para la siguiente etapa, pero suponemos que porque lo vino haciendo bien en un nivel, nada más ponerlo en el siguiente lo va a seguir haciendo bien. Y luego viene un Sí, montón de frustraciones, tanto para el jefe, para el empleado, para la empresa, y termina esto por no funcionar y por haber rotación. Eh, ¿Algún tip, algún consejo que nos puedas dar, aparte, ¿no? Del tema, obviamente, del seguimiento, para que sí, estos ascensos sean más exitosos? yo creo que, bueno, hay algo que yo aprendí trabajando en recursos humanos y es que nunca tenemos que perder la capacidad de asombro, o por lo menos yo nunca dejo de asombrarme porque trabajo con personas y me encuentro con situaciones que decía, pero esto pasaba hace 15 años, pues, ¿cómo es posible que siga pasando? ¿No? Pero bueno, sigue pasando. Y es muy común, que en las organizaciones se promueva personas porque es la que más sabe de un tema. Y se los promueve a posiciones de jefatura, coordinación, gerencia. Y la primera cosa que es muy importante preguntar es si la persona quiere, porque la persona tiene que saber que la promoción, muchas veces la persona quiere porque dice, bueno, mejorará mi salario, voy a tener más responsabilidades, voy a crecer. Primero, crecer hoy no es solamente crecer verticalmente, las organizaciones se han aplanado y hay crecimiento horizontal, que es muy enriquecedor también, ¿no? Y que muchas organizaciones ofrecen. Eh, entonces, primero, no necesariamente el crecimiento debe ser entendido como hacia Como un arriba, ascenso, ¿no? digamos, como un ascenso. Eh, un cambio, como decías antes, un cambio de rol, un cambio de departamento a, a una, eh, a un área en el que nunca antes me desempeñé, puede ser de un gran crecimiento profesional y personal. Eh, la, la cuestión es que primero, si el crecimiento es hacia arriba y involucra a personas,
la persona tiene que saber, ¿no?, que ese puesto va a involucrar mucho menos de su interacción con el día a día de lo que él sabe, porque cuanto más crecemos en la escala, y ahora sí Menos estoy haces, hablando de ¿no? la C, Técnicamente. claro, más lejos de lo técnico nos quedamos Claro. y mucho más cerca de lo que es la gestión, ¿no? Y la gestión tiene que ver con las personas y tiene que ver también con lo financiero, tiene que ver con los reportes, tiene que ver con el análisis mucho más macro, o sea, requiere de otras habilidades que puede ser que la persona las tenga o no las tenga desarrolladas, y es nuestra obligación acompañarlos desde las organizaciones, pero primero hay que explicarle a la persona lo que implica, porque créeme que algunos se sorprenden. Eh, y claro, cuando el jefe le empieza a pedir, no, pero bueno, se supone que vos tenés que estar mirando el presupuesto, dice, pero no, yo estoy en el día a día, y no es esa la idea, ¿no? Entonces, informarle y preguntarle a la persona si eso es realmente lo que quiere para su carrera, porque yo, como bien mencionabas, he visto gente a la que, y me hago cargo y me hago parte, a la que le hemos estrellado la carrera por ponerlos en posiciones de mayor responsabilidad cuando no querían tomar ese rol, Claro. porque eran los que más sabían y porque la gente los respetaba como líderes naturales, pero esa persona no quería. Entonces, a la larga fallan. Y de repente la compañía, que no es un ente, recursos humanos, el jefe directo, algún jefe superior, decide que, bueno, esa persona tiene que salir y uno tiene que hacerse cargo que fue el que lo promovió, ¿no? Me parece que por eso me parece fundamental acompañar en Claro. el crecimiento, ¿no? Preguntarle a la persona si quiere, prepararlo si es posible, a veces no hay tiempo. Y si no, elegir a la persona que ya esté lista para ese rol. Y si no está lista, entonces acompañarla en el proceso, porque es muy cruel eh, terminar después desvinculando a una persona porque no era la persona para el puesto, cuando los que tomaron la decisión, ¿no? Sí. Más allá de que la persona ya ha dicho que sí, y los que confiaron y apostaron en esa persona, digamos, van a ser los mismos que terminan decidiendo que, uy, no era, ¿no? Bueno, ¿y qué hicimos Para para que a provocar esa que sí persona fuera, le, ¿no? claro, claro, que a esa persona le vaya bien y ayudarla a que le vaya bien? Muy bien. Ahora, otro tema que se me hace también muy interesante, diversidad en la organización, pero no desde un enfoque a lo mejor de género, a lo mejor cultural, ¿no? No desde esa parte, sino cuando en un equipo de trabajo dices, ok, necesito personas que hagan, necesito el analítico, necesito el que sepa comunicar, necesito el que es bueno con el número, ¿no? Y pareciera que a veces los equipos de trabajo se forman nada más desde lo técnico, ¿no? Solo necesito gente que esté capturando ahí en la computadora, o solo necesito gente que sepa hacer tal cosa, pero nunca creo que volteamos a ver cuáles son esas otras habilidades que van a llevar a que el equipo en sí funcione y trabaje bien, ¿no? Porque si todos Sí, somos ejecutivos y todos nos ponemos a hacer, ¿no? O todos somos buenos para mandar y nadie para hacer, bueno, se vuelve un caos. sí, es un problema, sí. Entiendo desde qué lugar me estás preguntando la diversidad, diversidad de perfiles, le diría Sí, yo, diversidad de habilidades. Eh, Primero hay algo que eh, me parece que es interesante, ¿no?, trabajar con los líderes, que es que tiene que ver con el coaching y el autoconocimiento. eh, y hay herramientas, bueno, yo personalmente utilizo una herramienta objetiva que tiene que ver con conocer dónde yo fluyo mejor y para qué tengo habilidades, ¿no?, que se llama Value Drivers. Eh, Primero conocerme yo como líder. Es decir, bueno, yo soy el líder, yo sé que yo soy una persona súper analítica, que sé mucho de tal cosa, que me va,
me relaciono bien con tal o cual cosa. La conformación de mi equipo tiene, desde mi punto de vista, la diversidad está en la complementariedad. Ok, Eh, los mejores equipos, desde lo diverso, tienen que ver con cómo incorporo yo a mi equipo personas que tengan lo que yo no tengo, o lo que el equipo que ya está no tiene. ok, Eh, Porque lo más fácil, como bien decías, es contratar personas con el mismo perfil, muchas veces eh, en el lenguaje corporativo, por lo menos en el que a mí me tocó transitar, los llamábamos los mini-me, ¿no? Los equipos que eran mini-me, que vos veías al jefe y veías al equipo y eran todo todos se mini parecía. esa persona, ¿no? Todos moldeados con el mismo molde, por el mismo jefe. Y la realidad es que un equipo necesita diversidad de voces, diversidad de miradas, diversidad de observadores, eh, porque si no todas las decisiones van a ser tomadas siempre como con los mismos anteojos, ¿no? Más allá que la responsabilidad no se delega y el que tiene que tomar la decisión tiene que hacerse cargo de la decisión que toma, tiene que poder escuchar miradas diferentes. Y entonces en la multiplicidad de eh, de perfiles es donde eso se encuentra, ¿no? De perfiles de formaciones, y de gente que sabe más que yo de algo, o de muchas cosas, Claro. ¿no? A veces los líderes de equipo le temen un poco a eso, porque le temen a que les haga sombra o a que un día se quede con mi puesto. Y me parece que, bueno, eso habla más del líder que de la persona que tiene muchas habilidades para formar parte del grupo. Eh, pero la diversidad está en lo complementario, en rodearnos de personas que eh, tienen lo que el otro no tiene, lo que yo puedo no tener o lo que ya los miembros del equipo ya por ahí ya tengo bastante de perfil analítico y lo que necesito es alguien que pueda interactuar con las otras áreas desde un lugar de empatía, de generar vínculos, porque somos como una isla, entonces tengo que sepa de lo técnico, porque probablemente necesite que sepa de lo técnico, pero empezar a sumar gente que pueda generar mejores vínculos, por ejemplo, ¿no? Con otras áreas, o que pueda pensar más estratégicamente y no tan en lo analítico, o que a todo ese análisis pueda darle estructura y no tan, por ahí tengo un equipo súper innovador, pero que no lleva a la práctica. Entonces tengo que, en balancear eso, me parece que está ese tipo de diversidad a la que hacías referencia, ¿no? En lo complementario. Bueno, muy interesante, porque creo que aparte, cuando buscamos perfiles para contratar, ¿no? Personal a la empresa, rara vez hacemos esta pregunta, ¿no? De cómo estamos y qué vendría bien más allá de que por la parte técnica se requiera un mínimo de algo, ¿no? Sino Uh -huh. una realmente planeación de recursos humanos enfocada en, ok, esta área es buena para tal, nos vendría mejor complementarlo con otra parte. Sí, y también me parece que hay que mirar desde las características personales qué fit, ¿no? Como qué enganche hace con ese equipo, ¿no? Claro, Porque tampoco es cuestión de que, no sé, eh, culturalmente o que sepamos que le vamos a proponer desde recursos humanos a un determinado jefe una terna, por ejemplo, de candidatos que nunca los va a elegir porque no hacen como el maridaje, claro. ¿no? Con ese equipo o con ese jefe en particular. Eso también es algo que tenemos que observar, ¿no? Muy bien. Ahora, tomando ya el camino final, ¿no? De esta charla que ha sido muy interesante, pero que creo que es muy, muy relevante, que es la evaluación del desempeño. Porque pareciera que a veces se junta un poco el hecho de querer llegar a la meta, ¿no? Entonces pones objetivos que son muy realizables, ¿no? O a veces inclusive pareciera que los empleados se cosifican, ¿no?
se vuelven solo números y se vuelve solo una estadística de, ok, tú te planteaste 5 metas en el año, hiciste las 5, sacas 10, ok, merece una promoción, merece un aumento, y realmente no se le da una mirada más integral al desempeño, ¿no? de la persona. Porque inclusive tal vez los jefes dicen lo mismo, ¿no? Yo prefiero tener un equipo que tenga eh, todos los reactivos, todos los aciertos correctos, a realmente preocuparme porque crezcan, porque se desarrollen, ¿no? Bueno, me parece que eso ya tiene que ver con una, digamos, cómo es el abordaje organizacional hacia el tema. Desde mi punto de vista, lo que se llama la evaluación de desempeño más tradicional, eh, para mí sí o sí tiene que haber un aspecto cuantitativo, que tiene que ver con los resultados, y un aspecto cualitativo, Okay. que tiene que ver con las competencias que se definan, ¿no? Bueno, las personas que trabajan en esta compañía, en este rango, que puede ser analistas o que puede ser jefes, coordinadores, gerentes, bueno, qué competencias, ¿no? Tienen que tener y, por supuesto, tenerlas definidas, o sea, decir, bueno, qué quieren decir estas competencias y cómo esas competencias se traducen en comportamientos observables para hacer medidas después, ¿no? Y tener una calificación. Y la evaluación de desempeño debiera ser, en ese sentido, una combinación de ambas, ¿no? Okay. Eh, la realidad es que eso es lo tradicional. Hacia dónde se están moviendo las organizaciones hoy, hacia dos lugares. Una, eh, dentro de lo que es la evaluación del desempeño, más que al feedback, es al feed forward. O Okay. sea, es la contradicción de utilizar una palabra como retroalimentación, que es retro, Uh-huh. pero es alimentación hacia adelante, ¿no? Con mucho foco hacia la mejora continua y hacia el aprendizaje, eh, con mirada hacia el futuro. O sea, la devolución que te voy a hacer no es para mirar lo que hicimos, o sea, es mucho más continua y siempre con la mirada de a futuro, ¿no? ¿Cómo? Bueno, ok, es posible que haya pasado A, B o C, ahora, ¿cómo hacemos para que en el futuro esto sea mejor, ¿no? Eh, y, y la otra cosa es que, como te decía antes, desde la agilidad, yo no soy coach agile, tengo una certificación en HR agile, o sea, la agilidad en recursos humanos. Lo que se está buscando es lo que los ágiles llaman hackear, ¿no? Uh-huh. Como los hackers, todos estos sistemas. Después cada uno sabe si en las organizaciones culturalmente estamos o no estamos todavía en la instancia de poder modificar eso, en qué nivel o en cuál de los círculos definidos por un autor la organización se encuentra y hacia dónde se quiere mover, ¿no? Pero también hoy por hoy hay muchas herramientas que trae la agilidad que nos permiten hacer cosas muy rápidas para decir desde la parte de, bueno, quiero resultados. Bueno, eh, ¿qué es lo que quiero conseguir? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Lo hacemos así? Y lo revisamos rápidamente, ¿no? Metodologías como el Scrum, como el OKR, etcétera, traen mucha, lo que trae la agilidad y la iteración, ¿no? Que viene de la cosa de la tecnología. Bueno, prueba y error, es otro concepto, pero hay que preparar la organización para ese tipo de metodologías. A veces empiezan como pequeñas células, como proyectos, y después es posible pasarlos al resto. Pero respondiendo a tu pregunta inicial, dentro de lo que es esa cosa de que, bueno, solo miro el objetivo y me parece que es mirar así, ¿no? Como Claro. con un ojo tapado, porque también tenemos que mirar el desenvolvimiento de una persona en las áreas
llamadas blandas, no importa el puesto que tenga. Por eso se definen competencias que tienen que ver con, no vamos a esperar liderazgo de una persona que tiene un puesto de analista, no le vamos a poder exigir eso, no lo contratamos para eso y no es lo que esperamos. Tal vez la persona lo tenga, pero no es lo que vamos a medir. Pero en todo caso mediremos otras competencias, capacidad analítica, trabajo bajo presión, etcétera, lo que la compañía decida, como para hacer una combinación entre lo quanti y lo quali, ¿no? Y después decidir desde ahí. Muy bien. Aparte, creo que es importante, como comentabas en el tema de capacitación, no es un tema de cada 6 meses o cada año se hace la evaluación de desempeño, se revisa, se da el número y ya está, ¿no? Sino que es algo que se tiene que ir trabajando constantemente, ¿no? Y teniendo foco, porque si no al final Permanentemente. pareciera que, ok, tuviste un mal desempeño, pero ¿por qué me dijiste hasta el día último? Y si ya sabías que esto no funciona, ayúdame a corregirlo, ¿no? Absolutamente. Por eso se trabaja mucho en esto del feed forward, de, bueno, pasó algo que más que estar metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Pero eso también tiene que ver con, bueno, cuál es en esta organización X, en una organización determinada, el enfoque hacia el error, ¿no? Claro. Porque sí, el error puede tener consecuencias muy graves, depende qué error sea, pero si nos movemos hacia adelante, bueno, pasó esto, como aprendemos de esto que aconteció para que lo hagamos bien la próxima vez, ¿no? O lo hagamos mejor la próxima vez. Muy bien. Mariel, ya casi llegamos a la hora, ¿no? Y la verdad es que ha sido muy, muy grato platicar contigo, aprender de todos estos temas. Y ya como reflexión final, siempre pedimos a los invitados que nos lleven a pensar un poco fuera de la caja, ¿no? Fuera de lo tradicional, fuera de la manera que se ve en estos temas, ¿no? Desde un punto de vista que siempre es hecho así, o esto es lo que funciona, o tal. ¿Cuál sería tu mensaje como de cierre orientado hacia estos temas tan importantes, que es como la gestión del recurso humano, del talento de las personas? ¿Cómo verlo con unos nuevos ojos, con unos nuevos lentes, como nos decías? Eh, yo creo que desde mi punto de vista, nosotros tenemos que enfocarnos en el propósito. Ujú. Tenemos que tener muy claro para qué hacemos lo que hacemos. Cualquier cosa que hagamos desde recursos humanos o que estemos acompañando culturalmente a la organización, tenemos que tener muy claro el propósito eh, con nuestro cliente interno, que son las personas, ¿no? En el centro, y, y trabajar desde ese lugar. Si yo tengo claro el propósito, si sé el para qué de lo que hacemos, eh, puedo buscar que todas las acciones que, que hagamos, valga la redundancia, desde recursos humanos, tengan coherencia y concordancia con ese propósito. Si no, ahí también vamos a encontrar la explicación de por qué algunas cosas no funcionan. A veces tenemos la tentación de decir, bueno, ¿y qué querés en esta organización? ¿Querés implementar tal cosa y mirá no sé, la parte de operaciones, o mirá lo que hace ventas, o mirá finanzas, y tercerizar, como le digo yo, poner la mirada afuera, es muy fácil, es lo que generalmente hacemos las personas en nuestra vida personal, también en la laboral. Ahora, cuando nosotros eh, tenemos claro el propósito y somos capaces también de transmitir ese propósito, entonces los resultados, si lo hacemos con coherencia, siempre son superiores. De que mi mensaje sería tener claro el propósito y trabajar alineados a ese propósito. Perfecto. Pues Mariel, muchísimas gracias. Te Al digo, la verdad es que ha contrario. sido una charla muy enriquecedora. Creo que la gente que va a ver esto va a quedar muy, muy agradecida, va a querer conocerlos más, va a querer preguntarte más.
Y pues bueno, es la intención del programa, es la intención de platicar con los expertos como tú. Y bueno, no me queda más que agradecerte y enviarte un abrazo allá hasta Argentina. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y un placer conversar contigo. Ojalá alguna de las cosas que yo haya podido decir le pueda servir a alguien, y cualquiera que quiera conversar es bienvenido. Perfecto. Muchas gracias, Muchas Mariela. Hasta gracias, pronto. Roberto. Adiós, que estés muy bien.